Hola, hoy les voy a hablar de modernización educativa, democracia y cultura. Nuestros investigadores son Giovanna Arias Jiménez, Daniela Darely Pech Paul, Lidia Concepción Gil Zapata, Yajaira Azucena Castro Ibarra, Nayeli Marisol Durán Villalobos y Silvia Verónica Heredia Domínguez. En nuestro contenido hablaremos de modernización, la importancia del docente para la modernización, la democracia, las reformas educativas, la intervención de algunas instancias de gobierno y la política de modernización. Modernización educativa. ¿Qué es la modernización? La modernización es un proceso social que implica la idea de tránsito, de transformación o de evolución de un estado actual tradicional a otro supuestamente moderno. ¿Pero qué es? Para que los países en vía de desarrollo alcancen un nivel de industrialización y posterioridad económica digna de una sociedad moderna, es necesario que estos hagan un cambio profundo en sus valores y estructuras sociales, lo cual implica realizar cambios para transformar las formas de vida y cultura de todos los mexicanos, especialmente la de los campesinos. ¿Cómo se creó este programa? En México, el camino hacia la modernización se inició formalmente en enero de 1989, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Dio un impulso mayor a la revolución educativa, dando lugar al programa para la modernización educativa que, tras negociarse con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se convirtió en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Sus objetivos son cultivar el talento y la creatividad tanto en la niñez como en la juventud, promover la innovación científica y tecnológica, al igual que motivar al magisterio para que éste se prepare y pueda brindar mayor calidad en la educación. El rol del maestro para que se lleve a cabo las propuestas gubernamentales en materia de modernización del Estado dentro de su política educativa prioriza la formación de profesionales docentes y pone en marcha el rol e imágenes del profesor con las aulas frente a los alumnos y ante la sociedad y le da esta tarea de transformar las formas de vida y cultura. Se concibe al maestro como un agente de la sociedad en la modernización educativa, son los primeros responsables de llevarla a los hechos. Un paso hacia la democracia. En el año de 1968 puede ser tomado como el arranque de una fase de transición del país hacia la democracia moderna. Hasta entonces, la estructura del poder en México se mantuvo estable, pero sin la existencia del juego político necesario que permitiera la expresión de una sociedad que había ido creciendo y diversificándose. El movimiento estudiantil en el año de 1968 fue al menos en parte la expresión de un sector de la sociedad, las clases medias urbanas, que demandaban mayor participación en un sistema político que no había cambiado al mismo ritmo que el país. Por ello, es que el movimiento estudiantil removió de manera importante la necesidad de empezar a cambiar la cultura política de la sociedad mexicana e iniciar un proceso de transición a la democracia que a partir de entonces ha transcurrido de manera lenta pero efectiva y se ha visto reflejado en diferentes planos de la vida política nacional. Reformas educativas. Desde los años 60, los anuncios de reforma educativa se repitieron, aunque solo en 3 momentos hubo cambios sustanciales. El plan de 11 años, que fue en el año de 1959 a 1964. La reforma educativa de 1970 a 1976 y la modernización educativa del periodo salinista. El plan de 11 años intentó enfrentar los problemas que planteó la explosión demográfica, tratando de prever las necesidades que anunciaban las proyecciones de crecimiento de población con una planeación que permitiera preparar aulas, maestros y materiales
para poder enfrentarla. Se aplicaron medidas de emergencia en construcción de aulas y capacitación de personal, y se instituyó el libro de texto gratuito en la escuela primaria. La reforma educativa de 1970 y 1976 busca asegurar la educación básica a todos los niños y jóvenes, relacionar la educación terminal de manera realista y práctica con el sistema de producción de bienes y servicios, elevar la eficiencia administrativa y financiera del sistema educativo. El tema educativo y de la difusión de la cultura estuvo presente en la campaña presidencial de 1988. Fue el amplio campo de la difusión de la cultura el primer aspecto en que encaró el nuevo presidente. A 7 días de la toma del poder, Carlos Salinas de Gortari anunció la creación de un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, como entidad autónoma adscrita a la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Se realizaron 3 líneas estratégicas, las cuales son: la reorganización del sistema educativo, encargada de transferir a los gobiernos de los estados la dirección de los establecimientos educativos de educación básica, con el objetivo de transferir el personal de las escuelas y los recursos en servicios que tenían muy bajo control. Reformulación. Reformular los contenidos y los materiales educativos y concentrar el plan de estudios en conocimientos que sean verdaderamente esenciales. La revaloración del maestro para mejorar sus contenidos. Estos cambios se dieron más formales con la reforma del artículo 3, en donde uno de los cambios principales fue el surgimiento de la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria y secundaria. Una de las instancias que intervienen, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, con sus siglas ANMEB, fue creado en función de transformar las relaciones entre los actores políticos del sistema educativo, Gobierno Federal, Sindicato Nacional de Trabajadores, con sus siglas SNTE, y los gobiernos estatales, en función de la descentralización administrativa, la reforma de planes y contenidos y la carrera magistral. La cultura es un poderoso recurso para hacer que México alcance su poderoso potencial. Es una cultura milenaria, fruto de miles de años de civilizaciones diversas que le da al país grandes ventajas competitivas en el mundo. CONACULTA fortalece la conservación del patrimonio, acrecenta la infraestructura cultural nacional y construye vínculos de colaboración. En la educación, posibilita a todas las personas, más allá de las aulas, el acceso a la cultura por todos los medios, en particular los de la cultura escrita y los de la tecnología digital. Por su atención, gracias.